Bueno, vamos a empezar. A ver, lo comentaba al principio. Es muy importante que hoy dejemos funcionando los que tengáis algún problema con el PyCharm porque no descarto en absoluto que la próxima clase la dé desde mi casa en vez de desde aquí, por el tema del coronavirus y demás, tal y como va la evolución en Madrid. Imagino que cerrarán universidades. Entonces, a distancia yo puedo dar la clase y os puedo contar las cosas, pero esto de mira que en mi ordenador esto no me va, es mucho más complicado. Entonces, haced el favor de prestar la máxima atención que podáis. Ya podéis dejar de prestar atención cuando esté yo desde mi casa y no se note. Y sobre todo, si tenéis cualquier problema, parad. Y como normalmente los problemas, como ya vimos ayer, no son de una sola persona, por favor, estad atentos. Por si tenéis el mismo problema, no vayamos parando 2, 3 o 4 veces exactamente por lo mismo. En cualquier caso, esto del PyCharm, a ver, es una herramienta más. No va a haber un examen de PyCharm, quiero decir. Esto es como si os estoy pidiendo que hagáis un trabajo y os estoy enseñando cómo funciona el Word, ¿no? Si por lo que sea alguien le da que no quiere utilizarlo, no hay ningún problema. El programa es exactamente igual, no cambia absolutamente en nada. Esto es solamente el editor y lo que te conecta con el intérprete de Python y que te da la posibilidad de hacer el debugging y demás. Es muchísimo más práctico, sobre todo yo entiendo para gente pues que acaba de empezar, que no lo tiene todo por la mano, en los cuales me incluyo yo también, aunque llevo unos años, pero al final es que estas cosas son fundamentales, porque uno cuando está haciendo un programa a la que empieza a ser un poco complejo no puede tener en la cabeza todo a la vez de qué es lo que está pasando en cada momento, y entonces viene muy bien ir avanzando y ir viendo efectivamente las variables, qué valores toman y todas estas mierdas. El caso, a ver, ¿hay alguien que no pueda ejecutar en PyCharm el programa de segmentadores? Tú no puedes. ¿Qué Sí. En la carpeta tienen los dos archivos, que me acuerdo de ayer. Estaba ahí. Me pone aquí la película. Asignatura PyCharm, vale, muy bien. Bueno, ahí ahora te va a dar. Sí, pero ahí es porque ahora luego si haces otro y ejecutas otro te va a poner varios, pero bueno, es lo otro es que se queda el último. Vale, estamos otra vez con el tema del intérprete. ¿Qué ocurre si le das directamente, ciérralo y dale directamente al run sin poner nada? Run y run. Vale, te pone ahí. Entonces, si le das ahí al run, ¿qué es lo que te dice? Te dirá que el intérprete no sé qué, ¿no? Vale, pues entonces, dale a editar. Dale aquí al run. De aquí y a ver. Bueno, si dale al run de aquí, punto, y edit configurations. Ahora, si está clicado, pues dale aquí al menos para borrar. Aquí arriba hay un más y un menos, pues no. A ver, no, pero ahí y al menos. Vale, entonces ahora cierra esto otra vez. Da un poco igual, porque lo que has hecho ha sido borrar la configuración para que se ejecute en concreto este archivo. Entonces dale al run, ahora no te saldrá. Bueno, dale a esto y dale al demás. Bueno, dale al intérprete aquí y dale el que tiene mejor pinta. Es el tercero, porque tiene mejor pinta. Y dale a ver ahora. Otra vez hay que poner el intérprete. A ver, ahí. No, el intérprete debería estar colocado ya desde ayer. Ahora me dice que no. Sí, bueno, ahí, el intérprete ese. Esto lo mejor es que se quedan. A ver, la primera vez que ejecutáis un archivo, si no tiene. Digamos que a PyCharm le tenéis que decir, ¿y cómo se ejecuta esto? Porque puedes tener archivos que se ejecuten, por ejemplo, en Python 2 y otros que sean en Python 3, con distintas versiones de Python 3 o lo que sea. Entonces, la primera vez te suele poner unas cosas por defecto
y luego cada vez que le das al run, que ya te aparece el nombrecito del archivo que quieres ejecutar, te lo vuelve a ejecutar utilizando esas opciones previas. Entonces, si las opciones previas son incorrectas, pues lo que ocurre es que siempre que le deis, te va a ejecutar con eso, aunque tú en ese momento lo cambies. Entonces, lo que tendríais que hacer es borrar el... a ver, ¿a quiénes les da el problema de alguna cosa que va a ser lo del intérprete? O algo que ponga probablemente el intérprete, no sé exactamente qué error pone. A nadie, mirad, como luego esto es como vuestra madre, como vaya yo lo encuentro, ¿eh? A ti era lo que te pasaba, pero ya no. Me hicieron el error de que no me cuenta el directorio. Es que tengo que cambiarle el nombre de la luz fantástica triste. O sea, ¿ves? Me sale esto, ¿vale? La luz fantástica, punto de triste. ¿Y esto está exactamente en el mismo sitio? ¿La asignatura, switchante, vados, inventadores? Esto está en distintos sitios. Esto es asignatura Pichart y esto es asignatura Pichart. Ah, no, vale, perdón. Este es el nombre del archivo. De hecho, es que nosotros somos la luz fantástica para que... Y es, pero no, tú no ves una diferencia entre lo que pone aquí y lo que pone ahí. Anda, cámbiale el nombre y pónselo exacto. O sea, si no pones el branch al principio, y además las mayúsculas y las minúsculas son relevantes y... Pues dale de momento al run y ahí espera. Espérate, bueno, no está leyendo nada. Es que al principio hay veces que se tiene que esperar un tiempo. Estás aquí. ¿Por qué es el 1 y no el... ¿Has cargado dos veces o algo? Esto ya sabes. Es que hay veces que hay que como que esperar a que lo mire, dale ahí. Para aquí no tienes puesto el intérprete. Me imagino que esto es por lo que estábamos viendo ayer. Que quizá no tengas puesto el intérprete en plan general. Esto se va aquí. Le das aquí al proyecto. Aquí Project Interpreter. Entonces no tienes ninguno. Estás abierto el programa, digamos, el Pichart y como que no está puesto. Entonces este es un poco extraño. Vamos a ver si hay alguna cosa más sencilla. Aquí para añadir, ahí salen todos los Pichart, o sea, los Python X. Le das aquí. Es que estoy acostumbrado a todos los demás que no. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Esto es otra vez el mismo, no lo sé por ahora. ¿Alguien tiene algún problema de verdad? Ir mirando que no sea uno detrás de otro y otro detrás de uno, porque si no lo que a lo mejor me voy a ver obligado es a que no utilicéis esto. Los que no podáis, pasad de ello y... ¿Te acuerdas lo de ayer que tenías que configurar el intérprete? Sí. ¿Hay alguna manera de llamarlo? Ya, quizá esto sea porque lo que tenéis que hacer es crear un proyecto nuevo en vez de abrir directamente. Es raro. Igual no me molesta. Es raro. Sí, es que, a ver, se ha abierto así. Normalmente esto funciona que creas un proyecto, que un proyecto incluye varios archivos, varios directorios y varias movidas y tienes unos settings para todo ese bloque, digamos. Entonces, al haber abierto así sin más, es posible que a lo mejor al principio te dijera, ¿quieres crear un proyecto con este archivo? Y le hayas dado que no, o yo mismo os haya dicho que le diréis que no y ya está, porque para ejecutarlo en realidad tampoco hace falta estrictamente. Pero es verdad que esto puede dar a lo mejor los problemas estos. Estos problemas yo no los veo habitualmente porque yo no funciono así. Yo tengo ya mi proyecto, mi tal, y desde hace varios años incluso los mismos proyectos y yo no le tengo que poner cada vez cada cosa. Pero si prestad atención sobre el tema este, si cuando le vais a dar a ejecutar sale la pantallita esa y te dice no está bien todavía, no sé qué, y veis que donde pone intérprete hay un menú desplegable y no hay nada escogido, tenéis que escoger ahí el
intérprete de Python, el archivo python.exe con el que estéis trabajando, y es muy probable que tengáis más de uno en vuestro ordenador. Entonces, normalmente el válido será el que tenga la ruta más sencilla, que sea C, uses, Python, no sé qué. Si tiene cosas más largas es posible que sea de otra aplicación que haya instalado por ahí otro Python y que no sea el que usáis habitualmente y entonces no tenga instalados los módulos que os hacen falta para hacer las cosas. Entonces, a ver, es importante, porque no me gustaría tener que darle la razón a Ana, porque ella decía que a lo mejor usando el PyCharm os ibais a liar mucho. Yo creo que es fundamental, o sea, para aprender exactamente, para entender qué es lo que está haciendo un programa y saber cómo funciona esto, y ir viendo que vais línea por línea, se van cambiando las variables y que cuando ponéis unas cosas pasan unas cosas y otras. Yo creo que para alguien que no está muy habituado a programar y esto, es realmente una ayuda para conceptualmente decir, sí, entiendo que esto es un programa, que esto hace tal, porque luego hay habitualmente errores así un poco, digamos, de bulto, de cosas que es como, joder, llevamos viendo esto semanas y no te has dado cuenta de que esto es así, no es de la otra forma. Entonces, con esto yo creo que lo vais a ver mucho más fácil, porque veis cada variable de qué tipo es y tenéis un control, tenéis control sobre el programa, que no es darle al run y ver si da un error, si no da un error, si imprime algo en pantalla, si no, pero sin saber por dentro dónde ha ido, qué ha hecho y por qué ha llegado a esa conclusión. Y es un poco, bueno, yo copio y pego, lo he visto en clase, esto parece que funciona, lo pongo allí y si al final el resultado funciona, bien, pero en realidad no sé muy bien ni por qué ni qué está haciendo. Entonces, vamos a ver si solucionamos los problemas de estos, porque si no, igual me voy a tener que ver obligado a utilizar el IDLE y no os vais a enterar de las cosas. Bueno, el IDLE, yo no voy a usar el IDLE. Los que tengáis problemas irresolubles, no lo sé, pero es una situación un poco así. Entonces, a ver, ¿podéis ejecutar todos el archivo? ¿Hay alguien que no lo pueda ejecutar? ¿Vale? Sabéis que si os da el problema este, que si le dais al run porque no habéis creado el proyecto, que bueno, se crean por aquí un nuevo proyecto y lo que pasa es que esto es un poco más complicado y en realidad no hace mucha falta. Entonces, si le dais al run y os sale cuando le dais al run directamente una pantalla como esta, habitualmente el problema que os está dando a todos es que no tenéis escogido el intérprete, que a ver dónde me sale a mí aquí. Este de aquí, el Python Interpreter. Y os sale algo que no. Yo, como veis aquí, tengo 3 y otros 3 que tuve a lo largo del tiempo que luego fui quitando porque fui actualizando lo que fuera y están ahí en rojo y demás. Entonces suele haber varios. Como os digo, yo los tengo todos en directorios con una ruta muy sencilla. Hay veces que os salen ahí al instalar algún otro archivo, un programa de estos de Python y tal, que os puede instalar alguna cosa, puede haber más, pero fijaos y acordaos de cuál es el intérprete de Python que estáis usando y en el que habéis instalado vuestros módulos y las cosas. Sí, bueno, ya está. Es que como no le has puesto ningún punto de corte, no se para hasta que termina, ejecuta y entonces ya desaparece. Hace años. Para que no está abajo, sí, yo sé que si lo arrastras y tal, te lo coloca en otros sitios, incluso te lo coloca afuera y hay una aquí es que te lo está tapando esto, mueves esto de aquí para que veas las opciones. Sí. Sí, la ves ahí en la rueda dentada, ahí hay opciones de... pues dale al menú hacia abajo aquí del debug. No, te lo pone de una manera distinta. Claro, lo voy a hacer si no, no te preocupes. Bueno, sí. Vale, luego vamos a darle un poco de vida a esto porque no llegamos. Entonces, vale, ya podéis ejecutar. Cuando ejecutáis no pasa nada porque el archivo este en concreto pues no hace nada.
O sea, hace cosas, pero no imprime nada. Y entonces, aparentemente, como que no hace nada. Realmente todo lo que haga da igual porque no queda después ninguna constancia de ello. Pasa por algún estado y al final, ahí se ve, a ver... Ahí se ve que sale con el código de error 0, que es ningún error, de puta madre. Entonces vamos a lo que estábamos ayer. ¿Habéis leído el mensaje que os mandé, el email? ¿Alguien no ha entendido la diferencia que hay entre lo del greedy, el lazy y esto? Es sencillo, ¿no? O sea, es un poco así difícil. Ayer yo sabía que me estaba explicando como el culo y tal, pero poniendo así un ejemplo muy sencillo, se entiende perfectamente. ¿Vale? Es la diferencia entre conseguir la cadena más corta que lo cumpla o la más larga que lo cumpla. Vale, entonces, ya vimos ayer una posible manera para que esto lo segmente en frases. Entonces, leyendo la expresión regular, bueno, esto es, te da la opción de un carácter que no sea, por esto lleva esto al principio, voy a poner más grande aún, que no sea ni barra n, que es el salto de nueva línea, o barra r, que es el retorno del carro, que os comenté ayer que el retorno de carro en realidad no es estrictamente necesario. Normalmente si le das a... O sea, es como superfluo. Barra n no es exactamente esto que os estoy contando, pero para lo que os compete a vosotros, la barra r podría no aparecer perfectamente. Entonces... es cualquier carácter que no sea un salto de línea, repetido una o más veces, es decir, al menos un carácter, y que luego esté seguido de esto de aquí. Esto son los paréntesis que no capturan esto. Bueno, esto os comenté un poco, pero para hacer paréntesis como si fueran matemáticas simplemente porque queréis agrupar una cosa, lo mejor y luego más eficiente, porque va más rápido también, porque hay cosas que el regex no tiene que hacer, es que lo pongáis así, que lo pongáis con interrogación 2 puntos, ¿vale? O sea, todo esto, paréntesis, interrogación 2 puntos, es una cosa. No, ahí la interrogación no significa lo que ya hemos visto que por lo menos tiene tres formas de usarse la interrogación. Cuando es que lo anterior aparezca o no, cuando es que afecta al más o al asterisco, para justo lo que os mandé ayer el email, y esto y veremos en algún otro sitio, paréntesis y esto es como si fuera la barra que es de escape o algo así, simplemente tenéis que saber que va junto, ¿no? Entonces, estas tres cosas es para englobar algo dentro de un paréntesis, a lo cual luego le vais a aplicar algún tipo de operador. En este caso es el que aparezca o no, la interrogación. Entonces, como os digo, unos caracteres que no sean el salto de línea, más de uno, y luego un carácter precisamente que sea salto de línea, uno al menos, pero también más, y que todo esto puede no aparecer. De tal manera que así, vamos a coger el texto, habréis mirado un poquito así por encima del texto, veis que está separado por doble salto de línea, que además en la codificación de aquí el salto de línea está hecho barra n, barra r, barra n, barra r. Esto creo que lo llegamos a ver ayer cuando se ve en Python, ahora lo voy a ejecutar y lo vamos a volver a ver. Y lo que ocurre es que la última línea no está seguido de ningún salto de línea. Entonces, por eso, esta parte de aquí, que hay un salto de línea después, puede no aparecer. Porque si es la última línea, no aparece, de hecho. Pero no queréis que porque no esté seguido de un salto de línea, no te capture toda esa frase. ¿Vale? Entonces, si esto lo ejecutamos, ya os comenté que pues están los puntos estos de corte y demás. Este lo voy a quitar. Voy a hacer que se ejecute justo, bueno, lo voy a dejar aquí. Ya os dije que el A igual a 1 es cualquier cosa que he puesto para que poder poner ahí un breakpoint de estos. Porque si no, después de hacer tokens igual a esto, a la que termina esa línea ya ha terminado el programa y entonces ya sale y ya no queda rastro en memoria de qué es lo que está haciendo y no puedo ver qué es lo que ha hecho al final. Por eso añado cosas como A igual a 1 para simplemente poner ahí un breakpoint. Esto es solo porque es la última línea. Si estuviera entre medias no tendría ningún problema. Entonces, bueno, lo voy a parar aquí, justo en la línea en la que hace el primer tokenizado. Entonces, si vamos al debug, o bueno, vais aquí y al debug tema 2, o si por lo que sea nos apareciera aquí porque habéis ejecutado otro archivo antes, entonces tendríais que darle aquí al debug. En algún sitio de la lista os saldría el archivo
tema 2 segmentadores, que es el que queréis debugar, tendría que utilizar una palabra de forma consecuente en español para esto de que no sea en plan análisis de errores o algo así, pero bueno, probablemente voy a utilizar lo típico de usar palabras en inglés, pero poniéndole la morfología española, ¿vale? Debugar y punto. Entonces, vale, se ha parado aquí. Esto, como os comentaba, está en azul todas las variables que han cambiado desde la última vez que estuvo parado. Como la última vez que estuvo parado es ningún sitio, porque desde el principio es la primera vez que se ha parado aquí, todas las variables aparecen en azul porque todas las variables han tomado su valor y entonces antes no existían y se han creado nuevas. Son todas las variables que hay a lo largo del código justo antes de este punto. ¿Me vais siguiendo? Voy muy rápido. Esto ya lo hemos repetido. Bien, ¿no? Alguien, por favor, que me diga, yo es que no tal. La diferencia entre run y debug, ¿cuál es? ¿Entre cuál? Ah, A la hora de hacer lo que sea. run es que se ejecute. Sí. Y te va a dar el resultado que te dé y va a hacer lo que sea. Es el mismo run de toda la vida que habéis usado. Pero debug te da la capacidad esta de poner puntos de control. Bueno, igual me gusta lo de punto de control. Que se pare y te muestre todo el estado del sistema en ese punto. Y entonces tú sepas si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. O sea, yo, ya lo hemos visto ayer, pero yo en cada paso puedo ir viendo y entonces yo me puedo fijar que el directorio actual exactamente es el directorio donde yo tengo tal y que es correcta esa variable, que el path del archivo es el directorio seguido de tal y que todo es correcto, ¿vale? Y que además incluso las variables son del tipo que yo quiero. Estos son strings y esto también. Esto es un archivo de un módulo que me da igual, pero es el del tipo regex tokenizer, que es exactamente lo que yo quiero, y todo esto así, ¿vale? Y además hay una serie de otras ventajas, pues como que si lo pones aquí simplemente y lo dejas parado, te muestra el valor que tiene, con lo cual vas viendo efectivamente, pero que no os pase. Antes me estaba comentando aquí alguien que decía, es que a mí no me lo pone. Esto solo te lo pone cuando el programa está en ejecución y parado. Eso te iba a decir, creo que está en ejecución, no lo he ejecutado, pero no me sale eso. Si no lo has ejecutado, no está en ejecución. Quiero decir, sí, le he dado al play al botoncito verde, pero El play es lo que estaba comentando aquí, por cierto. Alexa, ¿cómo? ¿Yo? Sí. ¿Cómo te llamo? Alexandro Sasha. Sasha. Bueno, me entiendo. Vale. Es que lo digo porque me suena un poco raro esto de Alexa. No, Alexa no. Vale, esto de decir Alexa apaga la luz o alguna cosa así. Entonces, como comentaba Sasha aquí, hay una diferencia porque el run se ejecuta y hasta el final, hasta que el programa se acaba o da un error y peta. Y en el debug tienes la capacidad. Claro, si tú le das al debug y no le pones ningún punto de control, se va a ejecutar hasta el final exactamente igual, va a ir más lento, porque el sistema en cada paso que da va actualizando estas cosas para podértelas mostrar aquí, para que en caso de que tú lo pararas, pues te muestra el estado. De hecho, si es un programa que dura mucho y que se está ejecutando, aunque no hayáis puesto ningún tipo de breakpoint, hay aquí un botón que cuando está rulando, ahora está en gris porque está parado ya, pero hay un botón aquí que es la pausa, que en ese si está haciendo algo que tarda mucho y decís, esto está tardando mucho, le podéis dar a la pausa y te dice en qué línea va, qué valores tienen todas las variables, y entonces veis si ha entrado en un bucle del que no sale nunca, o si es que simplemente está tardando mucho, o que habéis hecho algún tipo de algoritmo un poco cutre y que en realidad se está tirando la de Dios porque está rehaciendo muchas cosas que a lo mejor no tendría que hacer o lo que sea, pero esto ya lo veis. Entonces, la diferencia es esa, el run, el ordenador lo ejecuta sin más, y en el otro va, el ordenador internamente va línea a línea guardando los estados de todas las cosas para que en el momento en el que tú lo pares, bien porque le des al pause, bien porque llega a un punto de control, o bien porque pete, se para y te dice cuál es el estado de todas las variables en ese momento, y además te va a dar el típico error, o si es que es por un error, o lo que sea. Entonces esa es la diferencia. Entonces las variables solamente tienen un valor cuando se está ejecutando el programa. Si el programa está ahí en un texto, el texto en sí mismo no es nada más que texto. Empieza a ser algo cuando le dices al intérprete de Python, al programa este python.exe, le dices, cuando le das al run y esto es, lee este archivo, interprétalo y haz las cosas que yo te estoy diciendo en el archivo. Entonces ya las variables tienen un valor, porque han pasado por ahí y se ha ejecutado, y es cuando ya puedes ver. Ah, pero si puedo eliminar, es que no sé si es cosa de eso, que si le doy, sí, y funciona, cero, pero no me sale. A ver, ¿tienes puesto algún punto de...? Sí, aquí lo quito, ¿no? O lo dejo.
pero ¿le estás dando a debug o a run? No es ahí. Control Shift F10. Sí, porque dar Bueno, Shift F10 es run, Shift F9 es debug. Si no, instalo la otra versión y ya. Claro, es que estás aquí, ¿ves? Aquí abajo te pone run o te pone debug. De todas formas, aquí me extraña porque te falta menú aquí. ¿Has instalado alguna versión extraña? Este es el No, Education. pero sí es lo que había dicho al principio, que si cambiaba atrás para cambiarlo. Vale, ya te entiendo. Sí. Pues sí, La tengo descargada, sí. tienes una versión un poco extraña. Es que no, ves que arriba no te sale tal. Te has descargado Sí, una claro. versión que no tiene debugger. Que si pones varios puntos de control, o sea, le das a debug que ejecuta hasta uno, para que vayas al siguiente le vuelves a dar a debug, podrías. No, le das al botón este de aquí que es como una especie de play pausa. Vale. ¿Vale? O sea, si tienes varios puntos, al ejecutar el programa se va a parar en el primer punto al que llegue. Que no tiene que ser necesariamente el que esté más arriba. Porque al ejecutar igual esto está dentro de una función y lo mismo ejecuta antes por otro sitio. Y si tenéis más, pues le das al botón este que es el segundo y entonces va a seguir hasta que encuentre otro punto de control, se acabe el programa o hay un error. Si en vez de eso quieres que simplemente vaya línea a línea, es este botoncito de aquí. Sí, o F8. ¿Vale? Entonces este lo que te hace es que si tú estás en el código, te pasa a la siguiente línea, El que está inmediatamente a la derecha se mete dentro, de tal manera que si tú estás ejecutando una función, si tú le das al primer botón este que acabo de decir, la función se ejecuta y pasas a la siguiente línea y ya tienes el valor de lo que te haya dado al ejecutar la función. Pero si te metes dentro, lo que hace es que se mete dentro del código de la función en vez de pasarla por encima. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y luego, bueno, este de aquí es para que se salga de la función en la que estéis. En cualquier punto, aquí ahora no se ve porque no tenemos ninguna función, pero cuando se va metiendo dentro de funciones que llaman a funciones y qué tal, aquí iréis viendo un menú que te va a decir, estaba en el punto este y aquí se llamó la función, con lo cual paso a la línea no sé qué, que es donde está definida la función, y ahí ejecuté otra función que me hizo ir a este sitio y entonces lo veréis todo aquí como un listado. Aquí yo si clico, directamente se me va al punto de ejecución. Esto cuando tengamos funciones veréis que aquí os sale más de uno y si vais clicando, el que está más abajo, porque lo va colocando encima, el que está más abajo es el primero, cuando se ejecutó antes de entrar en ninguna función, el segundo fue la primera función que se metió, el tercero tal, luego cuando sale, eso desaparece. Quiero decir, si has entrado en una función que llama una función, tienes tres. Desde donde se llamó la primera función, desde donde se llamó a la función que estaba dentro de la función y por donde se está ejecutando en esa función. Cuando sale de esa función, directamente ya te quedarían dos solo, porque vuelves atrás. ¿Entendéis cómo funciona esto de que hay una función y devuelve un valor y vuelve otra vez a la ejecución del punto donde se llamó la función? Entonces el debugger, si te da error, no sigue leyendo, ¿no? Cuando hay un error PETA, te sale aquí en la consola, porque aquí cuando estáis debugando de esto, hay como dos vistas. Aquí está la de debugger, que es la que te da los valores de las variables, y la de consola, que es lo que se está imprimiendo en la pantalla. Entonces, cuando os dé un error, aquí te va a dar un error. Mira, vamos a hacer un error a propósito. Si yo pongo, por ejemplo, A igual a B. B no la he definido en ningún sitio. Bueno, voy a hacer otra línea más y C igual a 1. Si yo intento ejecutar esto, aunque no tenga puntos de control, esto de aquí, que en principio lo más normal es que se lo leyera y me dijera que hay algo extraño, pero no sé por qué ahora no lo pone, lo normal es que te lo ponga en rojito. Ahora yo, si le doy a ejecutar desde el principio esto, se me va a parar aquí y me va a decir la B no... ¿Qué B? ¿Vale? Sale aquí el iconito este como de un rayo rojo, que es de una excepción y tal, y en la consola me escribe el error, que el error es name error, name B is not defined. Pues eso, y entonces digo, coño, que es que la B no, que me he equivocado, que no quería poner B, quería poner otra cosa, o se me ha olvidado que es que B tenía que tener este valor y entonces lo tendría que haber puesto aquí arriba, B igual a 0. Entonces ahora ya B sí que existe y para cuando quiera hacer A igual a B no tiene ningún problema. ¿Y eso del debugger cómo se aparece también? Aparece en el punto en el que se para ahí y entonces te da
el valor de todas las... O sea, es como si hubieras puesto un breakpoint ahí. El valor de todas las variables y en la consola pues te suele poner el error y además, bueno, aquí ahora es lo que os decía, que no hay funciones, entonces no se ve lo que os estaba contando aquí. Pues si hay más tendríais ahí a la derecha y entonces tú podrías ir clicando aquí, ir viendo cómo has llegado hasta ese punto a través de qué llamadas de funciones. Aparecen cosas con sentido. ¿En dónde aparecen cosas con sentido? En el debugger solo aparecen cosas que como funciones que cosas que funcionan, ¿no? ¿Cómo está el programa en ejecución en ese punto? Esto me he metido donde no era. Vale, pues esto, el debugger, la consola y demás. Pero bueno, en principio lo que nos va a interesar más es esto. Cuando pete, que sale aquí, que además es como que se ha parado en algún sitio y sale esto, entonces sí, le dais aquí al botón este de aquí de consola. ¿Vale? Y entonces veis cuál es el error y si es algo que no conocéis inmediatamente o lo que os he dicho varias veces, copiáis eso, ponéis Python, no sé qué, y miráis y será el primero o el cuarto enlace, será uno a Stack Overflow donde explique qué es lo que habéis hecho y qué es lo que tenéis que hacer para resolverlo. Vale, bueno, entonces, quedábamos que la expresión regular estaba aquí, esto pues lo voy a borrar, voy a dejar solamente así uno, donde voy a poner el punto de control. Voy a volver a ejecutar, ya os comenté que cada vez que cambiáis algo, aunque vaya por aquí la ejecución y yo añade líneas, no vale con darle aquí, hay que volverle a dar desde el principio. Porque cada vez que le dais a ejecutar, lo que hace el sistema es que coge el archivo ese, para empezar lo guarda, que no os tenéis que preocupar de guardarlo. Lo primero que hace cada vez que le dais al run es guardar el archivo en disco. Y entonces luego llega y le dice al intérprete, a Python-exe, oye, lee este archivo y ejecútalo. Y además, si es en el debugger, también hace que le vaya dando la información de las variables en cada momento dado. Entonces, pues eso, una vez que lo guarda y tal, por eso, si no está guardado, o sea, tiene que estar todos los cambios hechos antes de llamar al intérprete para que tengan efecto. Por eso, cada vez que cambiéis algo, tenéis que volverle a dar. Entonces, ahora se va a parar aquí y me van a salir todas las variables, incluyendo tokens, que como veis aquí terminan en /r/n. Vale, entonces, lo primero que queríamos hacer, que era, bueno, esto básicamente lo que hemos hecho ha sido segmentarlo en párrafos. Pues es correcto. Ocurre una cosa, yo os he puesto empeño en que al final le pongáis esto para que lo capture todo y no pierda caracteres por medio. Pero en el caso de saltos así de línea, no es información que vayamos a utilizar luego para nada. No va a ir a ningún analizador. No es lo mismo que si pongo una coma, que si pongo un punto o una interrogación, que luego eso puede tener o tiene de hecho efectos en cómo se analiza sintácticamente lo que sea. Y además, bueno, estamos haciéndolo en español, pero si es en otra lengua, pues todavía mucho más, ¿no? Si en inglés tenemos una interrogación, ya sabemos que la sintaxis cambia. Entonces, el analizador es consciente de eso porque ve que hay una interrogación y sabe que lo tiene que analizar como si fuera una pregunta con inversión de sujeto y verbo y todas estas cosas. Vale, entonces, esta parte ya está hecha. Podemos eliminar esto de aquí. Y entonces nos va a hacer lo mismo, salvo que a cada línea al final no le va a añadir esto, que en realidad no nos está interesando. Entonces lo podríamos quitar. Otra cosa que podemos hacer es que si yo tengo los tokens, ¿sabéis lo que es las listas comprimidas o estas listas que se crean con un for dentro y estas cosas? Vale, hay una función muy sencilla que se llama strip. ¿No ha dado lo de las listas? Vale. O sea, no sabéis, por ejemplo, si yo hago como tokens mayúsculas y hago una cosa así y hago, por ejemplo, token upper, esto lo habréis visto probablemente, y hago así for token in tokens. Este tipo de instrucciones las entendéis, las habéis visto. Pero el for más que dentro de la lista como... Vale, no lo habéis visto. Vale, es que esto del for
Pensaba que sí que lo habríais visto. Es algo que se utiliza normalmente, son las instrucciones de control, no sé exactamente cómo se llaman así genéricamente, para, pues esto, pues hacer recuentos de ejecutar un código una serie de veces hasta que se cumpla una condición, que normalmente, pues eso, o es un range, o es cogiendo elementos de una lista y tal. Pero se puede utilizar también para crear listas, también para tuplas, también para diccionarios, también para conjuntos. ¿Habéis visto conjuntos, tuplas, diccionarios? ¿Habéis visto conjuntos? Conjuntos de aquí, quiero decir, no de teoría de conjuntos. Que va entre corchetes, es parecido al diccionario. ¿No habéis visto? Diccionarios y tuplas, sí, pero conjuntos No. O sea, estamos por encima, o sea, pero con algo. Bueno, es que tuplas es para verlo por encima. Vale. Bueno, de momento yo creo que no creo que os vaya a hacer falta. Bueno, hay una cosa que se llama set. O sea, os lo cuento por encima por si acaso lo veis en código, pero yo puedo hacer, por ejemplo, un conjunto que se define directamente así, ¿vale? Es parecido a un diccionario. Es como si fueran las keys del diccionario. Sabéis que en un diccionario no puede haber claves repetidas y de hecho, si le dais a un diccionario, habéis visto esto de keys, ítems también, ¿no? Items tal, que os devuelve las claves, os devuelve los valores. Pues si le dais a keys es prácticamente, aunque en realidad es un iterador, no es exactamente igual, pero bueno, prácticamente eso es un conjunto. Un conjunto es simplemente que los elementos que tienen dentro no tienen orden. Y entonces hay funciones que podéis hacer, pero bueno, de momento no es demasiado relevante, pero son como los tipos ¿cómo decir? Las unidades, las estructuras de datos simples, pero no simples del todo, que es parte de la propia sintaxis de Python y demás, que son más relevantes. No sé, igual hay alguno más, pero ahora mismo no me suena. Que son las tuplas y las listas, que vienen a ser un poco igual, pero las tuplas no se pueden modificar, lo cual hace que también ocupen menos en memoria y una serie de cosas. Los diccionarios, estas son las listas y diccionarios es lo más relevante. Y luego, bueno, las tuplas un poco así, yo las uso a veces para temas de memoria precisamente, y los sets estos, que también hacer esto de aquí, conjunto igual 1, 2 y 3, es exactamente igual que si yo hago set y aquí, por ejemplo, le meto una lista. Si yo le meto una lista y le aplico la operación, el operador set, lo convierte en un conjunto, de tal manera que esto, si yo pusiera aquí, por ejemplo, esto, se iba a comer uno de los treses y me iba a crear un conjunto que tendría el 1, el 2 y el 3, porque si hay repetidos se los zampa y además no tienen un orden intrínseco en sí mismo dentro. Pero bueno, esto lo vamos a quitar. Es una de... Igual, claro, es que cuando encuentro alguna cosa así, igual tengo ganas de contárosla y a lo mejor os lío más, sobre todo... O sea, estos son cosas de cara a alguien que tenga a lo mejor un poco más de interés y que lo diga, coño, dijo en clase que había un conjunto y a lo mejor luego yo más adelante, en algún programa, aunque yo no lo pida, el conjunto es relevante porque tengo que eliminar... Si tengo que hacer un recuento de palabras, por ejemplo, o algo así, y luego las quiero imprimir en pantalla, pues quiero que me imprima cada pantalla, quiero hacerme un conjunto con las palabras distintas que hay, con lo cual si yo hago una lista de palabras y a eso le aplico el operador set, este que acabo de poner, set, y dentro de la lista me va a eliminar todos los duplicados y cosas así, pero bueno. Vale, entonces, lo que os comentaba esto, entonces, si no lo habéis visto, yo no sé si dároslo o pasar. Bueno, vamos a verlo. De momento, os lo voy a decir, de momento lo podéis utilizar, aunque al 100% no entendáis muy bien, aunque en realidad tampoco es que haya mucho que entender. O sea, mirad la sintaxis de esto. Me voy a hacer una lista, ¿vale? Está entre los corchetes, y dentro ¿qué va a tener? Va a tener el token en mayúscula para cada token que esté en la lista tokens, que es la de aquí arriba. Quiero decir, la sintaxis no es muy compleja. Esta línea sería exactamente igual que si yo dijera tokens mayúsculas igual a una lista vacía y aquí hiciera for token y tokens, pues tokens mayúsculas append token upper. ¿Vale? Estas tres líneas y estas son completamente equivalentes.
No estoy muy seguro, pero es bastante probable que esto lo ejecute más rápido que esto. Porque esto probablemente vaya a alguna manera que tenga interna y ya directamente lo haga todo, y esto, digamos que en cada línea Python no sabe muy bien qué esperar de la siguiente línea, puede ser cualquier cosa, y entonces, bueno, que tarde más en ejecutarlo. Entonces, lo que os comentaba, si quisiéramos quitar esta parte de aquí, podríamos simplemente eliminar esto. Si yo esto lo borro, vamos a hacer la prueba, si yo esto lo borro sin más, y además vamos a ver aquí, por ejemplo, de las cosas interesantes del debugger, yo sé que tokens, a ver, tokens es una lista, lo pone aquí, veis ahí, ¿no? Class list, y te pone aquí list, y entonces aquí en la primera línea te pone como cuando, si tú le das a print a esta lista, que te pone ahí un poco así que queda como mal colocado y demás, pero luego en cada, si no sale hay que darle aquí, a esto de aquí que es para desplegar las estructuras de datos que tienen algún tipo de estructura interna, pues le dais aquí y os muestra qué hay. Entonces te dice, en la posición 0, ¿qué tiene? Un string, que el string es el gran disco giraba lentamente bajo su ajetreado sol. La luz, patatín. El 1, el 2, tal, te pone la posición, que ya sabéis que esta es la que luego si le dais tokens, corchetes, 1, pues eso es, me va a acceder a este string de aquí. Yo os voy contando cosas, tampoco sé 100% cómo de por la mano tenéis esto, si os estoy contando una cosa que es como, vamos a ver cuando empiece a contarme algo interesante ya prestaré atención, o si es algo que realmente os va bien. Si yo paso por alguna cosa y no entendéis, por favor, parad, decirme, ¿y esto qué? Porque además esto ocurre, que pregunta uno, pero en realidad querían preguntar 6, y yo os lo cuento. Entonces, viene la lista y entonces el último elemento es el 78, con lo cual la longitud es 79, ya sabéis, desde el 0. Vale, tiene 79 elementos y la última es la lista esta de aquí. Esto lo veo, pero sale en pequeñito, porque lo tengo puesto así, lo tendría que modificar, pero aquí sale madrugar, dijo Galder con voz amable. Hijo mío, no tendríais que acostaros en toda la noche. Vale, pues esa es la última línea. Ahora yo he borrado esto de aquí. Si lo vuelvo a ejecutar, vamos a ver que tiene exactamente las 79 mismas líneas aquí, pero como veis ya no acaban en /r/n, ¿vale? Otra manera de hacer esto mismo para alguna cosa os lo cuento. Yo, como la idea es que, bueno, yo os explico estas cosas, pero también a la vez os estoy explicando a programar en Python de una manera un poco más genérica. Entonces, podríamos haber eliminado esto de aquí. Esto le voy a volver que aparezca. Aparece como antes, pero yo podría quitar eso, por ejemplo, bueno, esto lo voy a dejar así. Podría hacer, los tokens en este momento son frases, pero bueno, voy a modificarlo. Bueno, mira, voy a quitar lo de mayúsculas, esto ya lo habéis visto, lo voy a borrar, voy a hacer otra lista comprensiva o comprimida, es comprehensive list en inglés. Entonces, yo lo podría hacer es, voy a modificar los elementos de tokens de tal manera que voy a eliminar los blancos que estén alrededor. Entonces, hay una función, igual que la de upper, lower y estas cosas así, que se llama strip. ¿La habéis visto? Sí, pues podría hacer tokens es, pues token, esto es un nombre de una variable que yo estoy poniendo, lo podría llamar t, o lo podría llamar como yo quisiera, o sea, t.strip for t in tokens. ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es exactamente lo mismo que he hecho antes, pero en vez de ponerlo en mayúscula, lo he puesto que quita los blancos que haya. Esto va a ser relevante ahora a lo mejor, bueno, ahora a lo mejor no tanto porque es más sencillo no poner la expresión regular, la parte de detrás, para luego tenérsela que borrar, que dices, sí, es una chorrada en este caso, pero cuando luego estéis segmentando por a lo mejor una coma o algo así, que la parte de la derecha hay un espacio, pues como al final lo que nos va a interesar es tener una lista donde cada elemento de la lista sea exactamente el string, que es una palabra, y no que empiece por un espacio, por ejemplo, pues lo vais a tener que utilizar, el strip este. O hacer una expresión regular mucho más compleja que a lo mejor no os merece la pena, porque meterse en expresiones regulares
ya os digo yo que es chungo. La expresión regular para segmentar puntos, a ver si vemos un poco ahora o la semana que viene, lo vamos a ir viendo, pero estoy prácticamente seguro de que os la voy a tener que dar yo, porque es muy compleja. Y entonces, lo suyo es que os peleéis un poco, veáis tal, intentéis hacer cosas, veáis que aquello no os va bien, que el cambio aquí ahora va mejor, pero todavía sigue siendo regular, todavía no es buena, y al final probablemente me gustaría llevarme una sorpresa, pero es muy probable que ninguno seáis capaces así de hacer una expresión que contenga todo, que quite los puntos, o sea, que se mete por puntos solo si no está rodeado de números, si no es unos puntos suspensivos y estas cosas que tienen los problemas de los puntos y tal. Pero vamos a irlo viendo para que lo vayáis comprendiendo y cuando yo os lo diga y os lo explique, mira, esto funciona así porque aquí le estoy diciendo esto tal, vosotros lo entendáis. No pretendo que seáis unos cracks de las expresiones regulares porque ni yo mismo lo soy. A mí me entran sudores fríos cada vez que he hecho yo algo y en un momento dado estoy probando una cosa extraña y de repente veo que no funciona. Y digo, mierda, tengo que modificarlo. Dios, la voy a cagar. O sea, y entonces me puedo tirar 5 minutos si tengo muchísima suerte, pero es más probable que a lo mejor esté 2 horas allí hasta que llegue a ello y me cago en todo, claro, porque es que es complicado. Entonces, bueno, lo que os comentaba, este tipo de listas, ¿vale? Pues de ellas tenéis que saber que también se puede escribir así. Tengo una pregunta de sintaxis de la lista. Sí. Como normalmente cuando hacemos for x sin lo que sea, Sí. la x es una variable que se crea sobre la marcha. Entonces, en este caso se puede poner la t antes de crearse. Sí, porque es así, la sintaxis es así. O sea, aquí espera que de hecho, aunque no es necesario, ¿sabes? Porque yo aquí le podría poner... O sea, en este caso, por ejemplo, en este caso es como si esto, de hecho internamente es así, ¿no? Pero como si esto se ejecutara antes que lo que pones aquí. Pero la sintaxis es así. Y yo podría, por ejemplo, habéis visto el enumerate también, ¿no? El enumerate. ¿No habéis visto esta función? ¿No? Bueno, en el enumerate si lo pones a una lista, te devuelve, en vez de cada elemento de la lista, que es lo que te va devolviendo un for, te devuelve una tupla en la cual el primer elemento es el orden de la lista y el segundo elemento es el elemento. Entonces, por ejemplo, ahora lo pongo y ahora lo ejecuto para que lo veáis. El enumerate como devuelve 2 cosas, devuelve primero vamos a ponerlo así, orden, vamos a ponerlo, bueno, de hecho, se pueden hacer, vamos a ponerlo así en nombres un poco más entendibles y legibles, pero esto hace lo de que esto lo llame token, lo llame t o lo llame t-16, bueno, no sé si números, sí se pueden poner números, claro. Da igual. Además es una variable que solamente está dentro de aquí. Yo creo que al hacer una lista comprimida de estas, en la siguiente línea ya no va a haber ni rastro de token, de la variable token. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, estos son, como veis, cuando hace un enumerate de una lista o de una tupla también, incluso lo podéis, creo que se puede aplicar también a diccionarios, aunque el orden de ahí no sabes muy bien cuál va a ser, pero bueno. Te devuelve 2 cosas que yo puedo utilizar aquí para hacer una tupla. Ahí va. Yo podría que en vez de ser el elemento token strip, fuera la tupla orden, token strip. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto esto. Para empezar, como tiene el strip, o sea, esto va a ser una lista mira, lo puedo poner así debajo, esto da igual. Esto va a ser una lista de tuplas, donde cada tupla, las tuplas van a ser duplas de 2 elementos, y el primer elemento va a ser el orden en la lista, y el segundo va a ser el elemento de la lista, quitando los espacios en blanco alrededor. ¿Lo entendéis? Al menos lo que os digo que es lo que va a hacer. Entonces, si vemos aquí tokens, ahora tokens, como veis,
sigue siendo una lista como antes, pero ahora cada elemento, en vez de ser un string, como era antes, es de la clase tupla. Y además, como es una clase tupla, se puede abrir aquí y ver cuál es el contenido de esa tupla. Y entonces la tupla tiene longitud 2, en este caso, en el elemento 0 tiene, el primer elemento de la dupla es el 0, porque es el orden, en cada uno, como veis, ¿sabes? La 19 tiene la 19, la 21 la 21 y así todas, 78, 78. Entonces, y el segundo elemento es la frase, que además veis que no tiene barra n barra r al final, aunque aquí sí que lo está capturando. De hecho, podríamos poner aquí un punto de control y yo lo ejecuto y ahora se me está parando justo antes de esta línea. Entonces, en esta línea, para empezar, esto es una lista como antes, o sea, lo que hemos visto antes, y tiene lo barra r barra n y lo podemos ver perfectamente aquí, ¿vale? Veis que cada elemento ahora ya no es una tupla, porque estamos una línea antes, porque todavía no lo hemos hecho, y además acaba en r y n. Si yo aquí ejecuto hasta abajo, vamos a ver cómo, ¿veis que están todas en azul? Porque todas se han modificado. Se ha modificado, vamos a ver, se ha modificado, está en azul porque se ha modificado la variable tokens, está ahí, no lo selecciono porque si no se ve peor. La variable tokens está en azul y a su vez todos sus elementos se han modificado. Con que se hubiera modificado un elemento de aquí, ya la variable tokens estaría modificada, aparecería en azul, pero solo aparecería en azul en el elemento en que se hubiera modificado. En este caso hemos modificado todos y como veis cada uno es una dupla con el número de orden y el texto. Para este caso en concreto esto no hace falta. Yo os lo cuento porque son cosas básicas de Python que en estas prácticas o en las siguientes es muy probable que lo vayáis a utilizar o vosotros mismos si queréis hacer alguna cosa o leer cualquier código y tal, que estas cosas os suenen. Lo de las listas estas, no sé si llamarlas comprimidas o cómo, es algo tipiquísimo, o sea, continuamente lo vais a encontrar, no solo con listas, sino con diccionarios, ¿sabes? Yo podría hacer, igual que hago aquí, una lista, mira, para no borrarlo, voy a copiarlo. Imaginaos que yo quiero hacer esto mismo, pero que sea un diccionario, y donde en vez de tener una tupla, la clave del diccionario sea el orden, y el elemento sea el valor del token sin los blancos alrededor. Entonces, vale, sí, esto aquí. Entonces ya sabéis que ¿qué estoy haciendo? Ah, que no lo he puesto al principio. Ya sabéis que los diccionarios... joder. Sabéis que los diccionarios se crean con los corchetes, ¿no? ¿Habéis visto diccionarios? Entonces, esto es una manera, igual que en la lista, se puede utilizar esto, es un diccionario comprimido o algo así. Y entonces, aquí lo que estoy diciendo es que para cada orden y token, que es lo que me está devolviendo el enumerate que me está devolviendo una lista de tuplas, yo esto lo podría poner así y sería exactamente lo mismo. Pero no hace falta, normalmente no se pone porque cuando pones dos cosas con una coma ya se sobreentiende que es una tupla. Entonces, pues esto, por cada orden y token que me devuelve al llamar a la función enumerate de los tokens, que es una lista, la lista de... Bueno, ahora mismo como está modificado, esto lo tendría que cambiar. Voy a poner tokens tuplas para que no me machaque el valor de tokens. ¿Entendéis por qué le he cambiado el nombre a esto? Porque si no aquí tokens está cogiendo el valor de aquí, que ya está modificado y en vez de tener un string tiene tuplas. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, lo ejecuto, vamos a ver qué es lo que contiene cada uno. Aparecen aquí, entonces para empezar tokens es lo mismo que siempre, porque como no he cambiado nada antes, cuando llega ahí estamos igual que siempre. Son strings, tienen el barra r, barra n al final, ningún problema. Tokens tuplas es lo mismo que os he enseñado hace un momento, que son las tuplas con el orden y además nos hemos comido los espacios del final. Y esto último nuevo que hemos visto, tokens diccionario, para empezar aquí, veis que pone dict en la parte de aquí. Y entonces es un diccionario donde el elemento... bueno, sabéis que en los diccionarios las clases... O sea, perdón. Las claves pueden ser cualquier cosa.
yo puedo mezclar en el mismo diccionario una clave que sea el número 3, un int, pero con un string también, o esto lo habéis visto, ¿no? Incluso tuplas pueden ser las claves de un diccionario. Entonces, bueno, aquí me pone el valor, que es pues 1, 2, 3. Aquí lo pone en orden, pero en realidad ya sabéis que los diccionarios no están ordenados. Esto solamente lo pone así para que tú lo veas. Y el elemento que tiene es el string, que aquí es lo mismo de siempre, sale en pequeñito y además no tiene barra R, barra N, ya lo veis aquí. Vale. Pues eso, estos son unas estructuras muy típicas que podéis utilizar continuamente. Yo lo utilizo continuamente, porque además es muy práctico y al estar todo encapsulado así dentro de los corchetes o las llaves o lo que sea, es mucho más fácil de ver que ahí estás haciendo simplemente una lista o un diccionario que si andas poniendo for. O sea, primero inicializando una variable sin valor, luego el for y luego ejecutando lo que sea y añadir a la variable lo que he puesto antes, que eran 3 líneas o... bueno, contando la de arriba serían más bien... No, eran 3 líneas, sí. Eso es más difícil de ver porque ahí podrías estar haciendo cualquier cosa, pero cuando lo pones así y haces una lista comprimida de estas, un diccionario comprimido, en cuanto lo ves estás... Bueno, vale, aquí quiere crear una variable que es un diccionario y que dentro tiene una serie de elementos que dependen de la lista tokens, a la cual llama enumerate, entonces crea otra lista que son tuplas y hago tal, no sé qué, pero bueno, a lo que vamos. Voy a dejarlo un poco aquí como ejemplo bueno, qué coño, lo dejo aquí todo copiado, sí, total, luego esto en algún momento dado lo subiré. Bien, aquí ya tenemos, en realidad vamos a hacer una cosa, vamos a llamarlo en vez de tokens, bueno, esto es una cosa de Pichan, cuando tengáis hecho un proyecto y tal, si le dais a Shift F6, te deja, aquí te dice que es que no es parte del proyecto y que si quiero continuar, sí. Puedo cambiarle el nombre de una variable, veis que tokens, como he puesto aquí el cursor, me está iluminando que aparece aquí y aparece aquí. Además lo ilumina de color distinto cuando estoy modificando la variable de cuando simplemente la estoy leyendo. Entonces, yo podría poner aquí, en vez de tokens voy a poner frases, porque en principio son frases lo que estamos... En realidad son párrafos, voy a poner párrafos. ¿Vale? Y si yo hago así y le doy aquí al refactor, esto es una cosa... ¿Qué cabrón? ¿No me la ha hecho? ¿Qué ha pasado? Esto no es normal. Igual es lo del proyecto este. ¿Por qué se está ejecutando? Select is used for non-project. Es porque no es parte del proyecto. Vaya. Bueno, pues nada, como si no hubiera dicho nada. O sea, yo en mis códigos y tal, pues sí que lo pongo. Pues lo cambio aquí y además aquí esto lo voy a cambiar, voy a llamar párrafos tuplas. Y esto de aquí lo voy a llamar párrafos diccionarios. Esto lo voy a indentar correctamente. Esto lo que tiene también, que creo, no sé si tiene Lidl también, es que cuando le das al enter y tal, él solo ya te coloca en la posición en la que tiene que ir. Vale, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, ahora ya tenemos párrafos. La idea inicial era tener una lista de frases. Las frases tienen una serie de problemas y entonces, bueno, tengo por aquí algo de ello. Vamos a ver así unos posibles problemas. Esto si le doy al F5, bueno, se come la parte de aquí. No sé por qué no se quita eso, pero bueno. ¿Se está Sí. grabando la clase? Sí, además hoy he decidido que como lo del Collaborate aquí es un truño muy gordo, lo estoy grabando yo mismo y ya veré si lo hago como el año pasado que lo subí a YouTube o si lo puedo subir de alguna manera más dentro del campus virtual. Sí, por eso he decidido grabarlo porque es importante que veáis las cosas y si tenéis luego alguna duda a lo mejor podáis revisarlo ahí. Está bien que prestéis atención que esto porque luego no tenéis que ver la clase entera, ya sabéis, esto lo dijo al principio y tal, o le dais y dijo, no, antes de las listas comprimidas fue cuando contó el tema del intérprete y yo qué sé, ¿no? Y entonces podéis ir ahí y volverlo a ver. Vale, una serie de problemas que puede haber...
En realidad esto casi podía haber tapado la parte de la derecha y andar preguntando, pero bueno. Muchas de estas cosas ya las vimos. Los puntos tienen un huevo de problemas. O sea, para empezar, aparecen así en los números. Que los números, pues si es en Europa o es anglosajón y tal, sabéis que los puntos y las comas intercambian su valor en los números. Tienen la coma decimal, perdón, la coma de millares y el punto decimal en inglés, y aquí es al revés. Entonces, esto es una pista para poder hacer una expresión regular que capture y encuentre los puntos, pero que se dé cuenta de que este punto no lo tiene que cambiar como una frase. Esto de aquí, réstale 1976 o réstale 1,976, vete tú a saber, porque mucha gente pone el punto, aunque esté incluso escribiendo en español, lo pone así para hacer decimales. De hecho, en Python sabéis que tenéis que poner un punto, no una coma. Pero bueno, me da igual si este punto es decimal o es de millar, me da absolutamente igual. Pero claro, cuando hay un punto de este tipo, siempre lo que hay antes y siempre lo que hay después es un número. No hay otra. No hay posibilidad de que haya un punto, aunque incluso en Python y en muchos sitios en calculadoras podéis poner para un número que sea 0, el 0 os lo coméis y podéis poner .7, pero en un texto eso no es así. Si alguien ha escrito eso en el texto, pues perdona, me he equivocado, pero es que estás equivocado tú antes. Esto lo tendrías que haber puesto correctamente. O si quiero ser súper profesional, pues ya empiezo a meter cosas allí para que identifique eso, pero no va a ser el caso. Entonces, deberíamos identificar este tipo de puntos y simplemente vamos a tener que hacer la comparación de que cuando se llega a ese punto, si lo que hay antes es un número y lo que hay después es un número, entonces no es un punto que corta frases. Podríamos a lo mejor simplificarlo incluso diciendo que lo que haya después tiene que ser un número, porque, claro, una frase puede terminar en un número y no va a ser, a lo mejor es extraño, pero no es incorrecto, pues que haya un número y un punto, ¿no? Lo relevante es lo que venga después, pero para ser más completos vamos a tener que mirarlo que haya antes o que haya después. Luego están las siglas. Esto lo he puesto así en mayúsculas porque, bueno, las reglas ortográficas hoy en día, normalmente las siglas no se ponen con puntos, salvo que todo el texto esté en mayúsculas para identificar que eso es una sigla, porque en un texto normal se identifica la sigla porque va en mayúsculas. Entonces, pues si tenemos algo como esto, la ONU está en los Estados Unidos, pues claro, no voy a hacer la O, una frase, N, una frase, U, una frase, está en los E, una frase, U, no. Entonces, esto va a requerir que en la expresión regular miremos algo, aunque a lo mejor esto no funcione el 100% de las veces, pero se le va a acercar bastante. Vamos a tener que mirar que cuando encontremos un punto que esté precedido por una mayúscula y seguido, pegado, sin espacio ni nada, por otra mayúscula, pues eso va a ser parte de una sigla. Podemos ser un poco más así, estrictos, y decir que todo lo que haya en esa palabra tiene que ser de esa forma. Es decir, si aquí hubiera, en vez de esto fuera solamente un carácter, aquí hubiera más, y fuera, no se me ocurre ahora un caso, pero si aquí hubiera pues DA.N, yo qué sé, pues a lo mejor eso no sería, si tú lo lees, tú ves que eso no es una sigla, porque las siglas, todos los grupos tienen o una o dos letras. De hecho, cuando tiene dos son repetidas. Entonces, para hacer una expresión regular lo más completa posible, podríamos ver que si encontramos un punto y que esté precedido de una letra en mayúscula, que a su vez esté precedida por un espacio, bueno, un corte de alguna manera, o por otro punto, pues entonces ya estamos más seguros de que eso es una sigla, o que en vez de haber uno, que sean dos, pero que sean las dos iguales. Y lo mismo, si pegado a la derecha tengo una letra mayúscula, yo podría investigar todavía uno más allá y decir, pero es que además tiene que tener un punto después pegado, porque si fuera algo así como O.N, no sé, eso es incorrecto. No,
Entonces, bueno, depende cómo de quisquillosos queramos ser y cómo de completos y tal. Una opción, yo creo, para esas dos primeras filas sería descartar todos los puntos que no tienen espacio de izquierda a la derecha. Podría ser, o un salto de línea, o quizá alguna otra cosa. Pero sí, de hecho es que hay un huevo de maneras de afrontarlo. O sea, te fijas, lo estudias así un poco y lo intentas. Y entonces lo haces. Y aquello ves si te funciona o no. Si en todo tu texto y tal te funciona, pues enhorabuena, lo has conseguido. De hecho bueno, yo lo hago todo el rato. Cuando consigo y aquello no funciona, yo me pongo a pensar en posibles casos puñeteros donde no funcione. Y entonces empiezo ahí a pensar, y si pusiera esto y tal, entonces lo pongo y veo si funciona o no. Si no funciona, lo modifico para incluir ese caso puñetero que se me ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en el caso, no es el caso exactamente aquí, pero si yo estuviera identificando números y dijera, bueno, es que los números tienen caracteres numéricos, comas y puntos. Pero luego digo, ostras, si hubiera un número negativo, pues vale, tengo que andar repensando que si tiene un menos delante, pues también lo incluya para, esto digo, en una expresión regular que capturara números, que aparecieran en un texto. Pero luego además pienso, digo, hostias, pero es que hay veces que los números aparecen en formato científico y tienen la E esta con el exponente y tal, entonces tendrías que ir mirando y añadiendo cosas que aunque a lo mejor en tu texto, en ese momento que estás analizando, no haya casos de estos, pero si pretendes hacerlo algo más genérico y que funcione más, pues está muy bien pensar este tipo de cosas para adelantarte al problema y que más adelante de repente no veas algo raro y digas, coño, es que no miré que había números con exponente, me cago en la puta, ¿y qué más habré? Joder, si es que igual en otros sitios también me he saltado cosas. Pues eso es cuando digo yo que me pongo a sudar, que de repente empiezo a mirar. El otro día estaba viendo con el segmentador, antes preparando estas clases, yo tengo un segmentador muy tocho que hace un montón de cosas, y entonces me daba cuenta que cuando, claro, yo cortaba según interrogaciones, también la de apertura, pero si había un paréntesis antes, que es un poco lo que ocurre por aquí, tenía un error de que no me lo hacía bien porque, claro, la idea es que en este punto, esto de aquí, bueno, ahora cuando lleguemos ahí lo explico. Entonces hay muchas cositas que siempre viene bien, además, bueno, si os gusta o si tenéis tiempos y tal, pues decir, hostia, pues ahora lo voy a hacer más complicado, ¿no? Pues me he saltado 2 metros, a ver si salto 2 metros 2, pues... Y así es como se aprende. Realmente, para aprender a programar es intentar hacer cosas que no sabéis, preguntar a Stack Overflow, y de repente hay un tipo ahí de estos que fuman pipo así muy sabio que lo sabe, y dice, eso se hace así. Y dices, ¿qué tío? ¿Cómo controla? ¿Cómo habrá sabido? Pues porque se lo preguntó antes a otro que lo sabía, que a su vez a lo mejor lo leyó en un libro o que lo probó y le funcionó. Vete tú a saber, ¿no? Vale, esto en cuanto a los puntos. En cuanto a las siglas, siguiendo problemas con los puntos están las abreviaturas. Ya hemos visto que las abreviaturas son un poco más jodidas todavía, porque vale, ¿cómo las identificas? Se parecen bastante a las siglas, ¿no? Pero son conjuntos de una o como mucho 3, 4 letras y, en mayúsculas, y 5 no. Que siguen seguidas de más letras, ¿no? Ya, y 5 letras no puede ser. Sí, por ejemplo, si tienes cadenas de string como de frame que pone key.v, ¿no? Eso no te interesa. Te interesa cogerlo como una unidad toda, ¿no? Sí, eso no, porque no hay un punto detrás, dice sin espacio entre medias ni nada. Puede haber o no puede haber. Ya, pero eso yo lo hago, de hecho, pero porque yo, bueno, ya os enseñé que tengo aquel que hice para el máster, que a mí me encanta, lo utilizo siempre que puedo, este que transcribe, además transcribe, os lo puedo asegurar, de puta madre, y lo juro, o sea, es la hostia, yo me quedo allí, y entonces yo miro que siga la fonotáctica del español. Yo, en muchas cosas, para crear, bueno, un lexicon que tengo de varios millones, 4 millones de formas flexionadas de español, que exceptuando nombres propios, que hay muchos millones también, podríamos más o menos pensar que se acerca a la cifra de palabras distintas comunes que hay en español, incluyendo aumentativos, diminutivos, ísimos, quiéreteme, destruyéndonosla, cosas de estas.
Entonces yo miro que empiece con una consonante o una consonante doble, que sean las combinaciones que permite el español, que haya las vocales de tal, incluso las tildes y cosas de estas. Pero esto no es... No, así de... Para decir, vamos a hacerlo ahora. No se puede. Entonces lo más normal es que pues simplemente tengamos un listado de abreviaturas y que sea lo que Dios quiera, porque se meterían, tú tendrías un listado de abreviaturas y habría varias técnicas para hacerlo. Tú, antes de procesar el texto, podrías hacer algo como que te busque en tu listado de abreviaturas a ver si hay alguna coincidencia. Y a lo mejor tú podrías coger esta coincidencia y decir, vale, pues la voy a cambiar con esto mismo, pero yo qué sé, precedido de vírgula, almohadilla y continuado por almohadilla, vírgula, yo que sé, alguna cosa que tú te inventes y que luego cuando proceses con el regex, digas, si hay un punto pero que no esté metido entre vírgula, almohadilla y tal, eso podría ser una manera. Otra manera sería que dentro del regex, lo que pasa es que esto sobrecarga mogollón al motor de las expresiones regulares, tú le puedes hacer que haya un punto que tal, y que no esté precedido por DR, por SR, por MR, por lo que sea de las abreviaturas que tú tengas, y eso lo puedes crear teniendo tú una lista y creándote un string con la lista que entre medias ponga el símbolo este de la barra del OR y lo tengas así en grande, y entonces te haces una expresión regular que es tan larga como tu lista de abreviaturas. Y eso en principio el sistema se lo come, pero claro, como a cada carácter que va avanzando tiene que mirar todo eso, hace que al final vaya muy lento. Y se podría hacer algún otro tipo de estrategia que ahora mismo no se me ocurre así, pero desde luego de muchas otras formas. En el caso anterior de las siglas, ¿por Sí. qué importa lo de las tildes? O sea, voy a tener algún caso en el que haya tildes y no quiera... Quizá no, pero a lo mejor sí. O sea, quiero decir, todo esto es dependiendo de cómo de quisquilloso quieras ser. Si quieres ser súper estricto, pues lo miras. De hecho, es más fácil mirar a Z, bueno, a ZN, no he visto nunca jamás una sigla que tuviera una ñ, pero a Z, que en plan a Z, A, E, I, O, U, tónicas, o incluso con diéresis, la U, ¿no? Que de hecho, con la U con diéresis, ortográficamente en español no podría ser, porque obviamente no hay ninguna palabra en español que empiece por U con diéresis. Tiene que ser solamente después de una G. Pero bueno, pero a lo mejor hay alguna, yo no sé, me suena alguna cosa como E.on o algo así, y con tilde y cosas, que puede ser alguna marca comercial de alguien que le dé por ahí, o yo qué sé, ¿no? O que en realidad sea un texto que esté mayusculizado, y que entonces eso ya te empieza a hacer más problemas, porque si tú estás comparando con un carácter en mayúscula, bueno, a ver, si está todo perfectamente y correctamente tal, bueno, de hecho, es que lo que os he dicho, en principio debería estar todo mayusculizado para que aparezcan puntos, pero si cogéis textos más antiguos, aunque esté en minúscula, lo que sé, Mortadelo y Filemón, la tía iba con punto, y cualquier cosa, incluso yo lo he visto cantidad de veces y no eran textos que estuvieran todos en mayúsculas. Entonces, bueno, es como de quisquilloso. Es lo que comentaba antes, que dice, bueno, si de momento no lo tengo en cuenta, luego resulta que más adelante en algún sitio hace algo mal y dices, coño, si este tipo ha escrito esto pero con tilde, y yo no, incluso puede ser una palabra en otra lengua, o vete tú a saber, ¿no? Y entonces, para estar un poco más seguro, pues cuanto más quisquilloso seas, más compares, mejor. Luego están los puntos suspensivos. Claro, te aparece un punto y dices, bueno, punto, pues esto, lo anterior es una... Pues no es parte de mis abreviaturas, además está en minúscula, no hay un número, pues una frase. Y luego tengo otro punto seguido. Bueno, en este caso es más sencillo, ¿no? Porque los puntos suspensivos, aunque haya gente que se oponga a ello, pues son 3, ¿no? Hay puntos suspensivos de muchos más puntos, o incluso yo tengo algún amigo que no sé por qué los puntos suspensivos me los escribe de 2. Es como, esos son 2 puntos así tumbados, no es, o incluso he visto las comas suspensivas, no sé si alguna vez habéis dado con alguien que suscribe comas suspensivas, que yo no lo entiendo, pero bueno. Vale, entonces podríais hacer
la de los puntos todavía más compleja, de tal manera que si aparte, bueno, miráis todo esto, lo que queráis mirar previo, pero otra condición es que aquí hay un problema. Dices, es que no esté seguida de 2 puntos. O sea, 2 veces el carácter punto. Pero eso, ¿por qué sería un problema? Si yo le digo aquí, bueno, no sé qué, imaginémonos que esto no existe. Y solamente tengo que ver entre puntos normales de fin de frase y puntos suspensivos. Si yo le digo, encuéntrame un punto y que no esté seguido por 2 puntos después, ¿por qué no lo va a hacer bien? Porque el punto es cualquier carácter. No, bueno, pero teniendo, sí, es verdad, pero me refiero a punto, sería punto escapado con la barra o dentro de unos corchetes. Es una cosa muy sencilla. Así salvaríamos el primer punto, pero ¿qué pasa con el segundo? El segundo no está seguido de 2 puntos, entonces diría, bueno, este no, pero este ya sí, este ya porque no está seguido. Entonces, mi frase termina en 2 puntos y lo siguiente es un punto que como encuentro el punto solo, pues es otra frase, pero que no tiene nada más que el punto. Entonces, tendríais, o sea, cuando estéis haciendo el regex, tenéis que estar conscientes de que aquello va carácter tras carácter y que podéis estar en cualquier posición del string. O sea, no llego aquí y digo, como los siguientes son 2 puntos, pues este no lo cortes. Vale, pero es que el siguiente carácter que va a venir es este. Entonces, o miráis, que los 2 siguientes no sean punto y punto, o que el anterior no sea punto y el siguiente no sea, o sea, que no se dé la circunstancia de que el previo sea un punto y además el siguiente sea un punto. O, si me voy a la siguiente posición, que no se dé la circunstancia de que los 2 caracteres anteriores sean un punto cada uno. Pues en ese caso simplemente un punto después y ya está. ¿A qué te refieres? O sea, porque, quiero decir, si alguien escribiese 2 puntos seguramente porque se ha equivocado y era 3. O no, ya, por eso os comentaba, pero bueno, de eso tampoco nos vamos a preocupar aquí ahora mismo. Porque si un tipo lo ha escrito mal, se le da la colleja y dice, mira, la culpa no es mía. ¿Vale? Que si quieres ser más quisquilloso y dices, es que yo considero, porque además no puedes leerle la mente ni sabes ni siquiera quién lo ha escrito, considero que el que ha escrito 2 puntos en realidad es que se ha comido un tercero. En vez de considerar, aunque me daría un poco igual, considerar que el que ha escrito 2 puntos podría ser que el que se le ha ido 1 y quería poner 1. En cualquier caso sería un corte de frase y lo puedes hacer, que dices, con que haya 2 ya me vale, pero con que haya 2 ya me vale, tienes que tener en cuenta que es con que haya 2 pero que pueda haber 3. Es decir, si tú solamente buscas por 2, se te puede escapar otro y hacer otra frase de más. Otra estrategia que a lo mejor podría ser más sencilla que todo esto es, antes de mirar los puntos, voy a mirar los puntos suspensivos. Entonces, vale, lo que busco es 3 puntos seguidos y entonces de primeras me lo va a hacer bien. Pero luego tenemos que tener en cuenta que existen esos 3 puntos suspensivos al final de alguna o puede existir al final de alguna de mis frases para poder hacer estas otras cosas, esas cosas bien y que no llegue, me lo corte bien en el sitio, pero luego me cree frases adicionales sin contenido nada más que un punto. Son cosas que tenéis que pensar y por eso digo que las expresiones regulares son muy jodidas, ¿eh? O sea, parece ahí jijijuju, pero son jodidas y solamente se aprende pues practicando. Tampoco hay que practicar mucho, tampoco os voy a pedir cosas. Ya os digo que por ejemplo lo de los puntos igual os dejo un poco así que practiquéis, no lo sé porque no sé cómo vamos a andar de tiempo y yo al final os la voy a dar porque es una expresión así gorda que, bueno, esto probablemente pasemos de ello, lo de las abreviaturas, o lo hagamos súper simple, de solamente las que aparezcan en el texto concreto que se vaya a ver y punto, y se supone que tendrías que tener una lista más grande, pero solamente para hacer esto, incluso esto, no es un tocho. Esto de aquí, ¿qué pasa con texto dividido? Supongo que habéis visto esto alguna vez, ¿no? ¿Sabéis lo que significa? Bueno, ya lo he puesto. Cuando estás haciendo a lo mejor una cita de alguna cosa que aparece en algún libro, escrito en algún lado, y solamente te interesa, porque entre medias dice cosas que no vienen a cuento de lo que tú quieres hablar, pues lo pones así y dices, bueno, en realidad lo estoy copiando literalmente,
pero me estoy comiendo un trozo en el medio que no es relevante. Aunque hay veces que los periódicos lo hacen para que sea precisamente lo más relevante de eso, es que se ha comido la parte que le cambiaba el significado a todo lo demás. Pero bueno, no estamos en ello. Entonces, si estamos así, pues estos 3 puntos sí que son como estos. Aquí cortaría la frase, pero aquí no tenemos que cortar la frase. Entonces, tendríamos que ver que si hay 3 puntos, pues si hay un corchete y otro corchete. Incluso yo a veces lo he visto con paréntesis. Pero claro, los paréntesis es otro rollo también. Es que este tema de así, si aceptáramos, que también podría ir con paréntesis, que en realidad no tendría que ir con paréntesis, pues eso afectaría también a cuando quisiéramos segmentar por paréntesis. Que un paréntesis puede ser un signo que yo lo voy a poner ahí, pero si tenemos en cuenta esto, a lo mejor me interesaba que todo esto fuera un único token, porque tiene su propio significado. No es lo mismo un corchete, unos puntos suspensivos y otro corchete, que el conjunto de las 3 cosas que significa texto dividido. Vale, luego está el tema de las horas. Bueno, los 2 puntos, digamos, ¿no? Problemas. Los 2 puntos tienen algún problema también porque eso. Aquí en esta frase, esto es unos 2 puntos normales que ya os comenté ayer, es un poco tema de discusión si vamos a decidir que los 2 puntos cortan una frase o no. Yo diría que sí, o sea, lo tienes que decidir. Es verdad que hay algunos 2 puntos que a lo mejor realmente no está haciendo 2 frases, pero bueno, por lo general lo que hay a la izquierda y a la derecha son 2 cosas distintas. Es muy probable que a la derecha no sea una frase, que sea una enumeración o sea simplemente un nombre o tal, pero eso tampoco nos interesa demasiado. Pero claro, si yo me encuentro un texto como esto, yo en principio pondría atención 2 puntos por un lado, una frase, y por otro lado podríamos poner, acabamos a las 12:20 puntos, otra frase. Que por algún otro criterio podéis decidir, no, es que los 2 puntos, que vaya todo junto. Vale, si es tu criterio, se hace así, punto. Un poco más complicada sería considerar que entre la oración y la palabra hay una subunidad menor que la frase, ¿no? Que incluiría los paréntesis y que incluiría los 2 puntos, ¿no? Que son como entre la frase y la palabra, hay algo así, no como un nivel intermedio. Sí, es que por eso digo que es aplicar un criterio. También ayer hablábamos del punto y coma, que punto y coma, claro, es una estructura que incluso puede llevar comas dentro y dices, joder, es que todo esto es una frase o no. Pero como no podemos hacer un análisis textual, todavía no sabemos qué hay, no sabemos si ese punto y coma en realidad es completamente equivalente a una coma o es prácticamente un punto, pues de momento tenemos que aplicar un criterio y hacer un poco atenernos a eso y saber que si alguien te pregunta, ¿y qué haces con los puntos y coma? Pues los puntos y coma hago esto, y con los 2 puntos hago esto, pero lo hago siempre, o sea, yo que quieres que haga otra cosa, lo cambio, pero ahora mismo estoy haciendo esto y además lo tengo en cuenta siempre así. Bueno, pues eso, aquí el problema serían los 2 puntos que, bueno, tampoco sería un problema muy allá porque sería como esto, ¿vale? Los 2 puntos pues están rodeados de números, incluso podríamos hasta intentar ser un poco más puñeteros y decir, bueno, es que el número que viene aquí tiene que estar este puede ser un dígito o 2 y este tiene que ser 2 dígitos. Y este puede ir entre 0, 0 y 59 y este puede ir entre 0, 0 y 23. Y entonces podríamos hacer, porque a lo mejor te está dando, no sé si sabéis, bueno, las direcciones MAC no de Mac del ordenador, sino de los interfaces de red, pues también son así, o de Bluetooth o cosas, pueden ser números a veces con letras, pero no tienen por qué tener las letras separados por 2 puntos, entonces no sabrías muy bien si a ti te dicen, si el problema es saber si los 2 puntos se paran o no en una frase, podéis hacer lo que os acabo de decir, simplemente que hay números y con eso ya os vale. Si te están pidiendo específicamente, cree usted una expresión regular que capture las horas de un texto, tendríais que ser más quisquillosos, ¿vale? Tendríais que a lo mejor mirar eso, que la hora sea un número que sea una hora, que el minuto sea un número que sea tal, y que además lo que está alrededor se pare, o sea, o bien sean signos de puntuación, o espacios, o saltos de línea, o lo que sea. Pero para lo que es separar en frases, en principio nos valdría exactamente la misma estrategia que aquí. Así, en plan, sin liarnos tampoco demasiado.
Esto de aquí es un problema. Y además es un problema bastante gordo. A mí es lo que más problemas me dio. De hecho, los sudores fríos del otro día venían por una cosa de estas. Esto no lo sé. Yo creo que intentar ver esto con una expresión regular es demasiado complicado. Porque, claro, esto que he puesto yo es así, pero aquí entre medio, aquí podía haber aquí en paréntesis hay un punto y además están las comillas. Claro, si yo voy haciéndolo, digamos, de la forma normal, lo más habitual, con una estrategia bastante sencilla, es que, bueno, como estoy viendo separaciones de frase, cuando llego aquí, esto me separa una frase. La admiración, ya sé que ahí va a empezar tal. El paréntesis, en principio, ya veríamos. Os comentaba, creo que os comentaba ayer que yo en algún momento, haciendo estas cosas de segmentado, las cosas que había entre paréntesis las sacaba de ahí, pegaba lo que había a la izquierda y a la derecha y lo colocaba como una frase independiente posterior. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea, considerar que lo que hay dentro es una frase incrustada dentro de una frase que debería ir pegada. Un poco es la idea de unos paréntesis, ¿no? Te da una explicación de algo. Yo qué sé, los soldados generalmente, entre paréntesis, siempre que lleven el uniforme, no deberán llevar armas, yo qué sé, alguna cosa que se os ocurra. En principio lo que hay antes y después es como todo, si quitaras los paréntesis tendrías una frase y la parte dentro de los paréntesis, bueno, puede ser una frase, depende a qué llamemos por frase, ¿no? Si para nosotros una frase tiene que llevar un verbo, pues muchas veces igual no, pero como en general son cosas así como de análisis con ordenador que sean independientes, pues podría considerarse que sí. Bueno, entonces a lo que iba. Independientemente de que consideremos que el paréntesis segmenta o no una frase, que en principio no lo vamos a considerar aquí, al poner esto estaríamos, bueno, pues esto lo corto, hasta el paréntesis es la frase anterior y por esta primera exclamación pasamos a la frase siguiente, pero uy, que viene otra, pues otra frase más, que viene una interrogación, pues otra frase. Entonces, vale, esta última frase pondría en serio, la terminaríamos aquí, luego aquí tendríamos otra frase, esto de aquí terminaría otra frase, el paréntesis en principio no, el punto terminaría la frase y luego las comillas están ahí aparte. Que sabéis que cuando ponéis cosas entre comillas y tiene un punto, normalmente el punto se pone dentro de la comilla. Esto es una cosa un poco así. ¿Sabéis lo que digo de normas de ortografía? Porque a lo mejor el cuerpo te pide más poner el punto después de las comillas, pero si estáis copiando algo de algún sitio y queréis especificar que aquello en el sitio original era una frase con un punto al final, pues lo tenéis que poner dentro del entrecomillado, y si tú esto es lo último que pones en tu frase, luego no pones otro punto después. Lo dejas así. Salvo que hayan cambiado cosas, funcionaba así hasta hace no mucho. Entonces esto te añade una serie de problemas adicionales que a lo mejor, bueno, esto sería ya en plan para nota, pero yo la única manera que encuentro de hacer esto, como lo he hecho yo al menos, es, bueno, en principio yo voy segmentando tal y como os he dicho, pero luego después hago un postprocesado que, bueno, voy mirando que si yo me encuentro esto y me corta la frase, pues voy a mirar qué había antes. Si lo de antes entraba dentro de una serie de caracteres que yo considero que van a ir pegados, que es otra exclamación de apertura, una interrogación de apertura, un paréntesis, una comilla, entonces eso lo quito del token anterior y se lo meto a este. Y así voy mirando. Y lo mismo a la derecha. Si encuentro una de cierre, pues miro qué había en el token anterior que yo tenía, y si hasta aquí va bien, pero me encuentro la primera exclamación, entonces miro, oye, el token anterior en qué acababa. Y resulta que acaba en interrogación. Bueno, pues esta exclamación la meto con el token anterior, no creo un token nuevo. Llego al siguiente, ¿qué había antes? Una exclamación. Bueno, pues esta exclamación la meto con el token anterior. Me llega el paréntesis, ¿qué había antes? Una exclamación. Pues este paréntesis va a ir con el token anterior. Me llega un punto, lo mismo. Me llegan las comillas, depende. Si son pares, si son impares,
porque se ha podido comer un espacio. Entonces, normalmente llevo un recuento fijaos que aquí, bueno, se ve bien, ¿no? Lo que está así en comillas simples, y además en el tipo de letra así como monospace típico del ordenador, es lo que es el string de Python, diríamos. Y dentro de eso tiene comillas. Las comillas son parte del texto, no es parte de que lo pongo. Sabéis que podéis utilizar en Python indistintamente una o la otra siempre que utilicéis la misma al empezar y al acabar. Sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Que veo las caras un poco así. Vale. Pues esto es un problema, y para las comillas así, si son comillas, no sé si se llaman tipográficas y tal, que directamente se adaptan y la de apertura es distinta que la de cierre, pues no hay problema. Se identifica perfectamente que una está cerrando y la otra está abriendo. Pero si hay... porque aquí a lo mejor podría haber un espacio antes de las comillas. No lo sé. No lo sé. Podría copiar y entonces que el literal... Imaginaos, por ejemplo, que estuvierais analizando un libro que fuera sobre programación y entonces diera un ejemplo de un string y por lo que fuera el string aquí terminara en un espacio. Pues, claro, si hay un espacio y luego unas comillas, eso es como muy ambiguo. Perdón, me acabo de buscar y eso es así en inglés, pero en español o castellano el punto va por fuera. Va fuera, pues sí. Justo al revés, como había dicho antes, el punto va por fuera. Esto es un error, ¿eh? Esto no es lo que tenéis que hacer, el punto va por fuera. Pues así con patatas. O sea, tenías que tener en cuenta, sí, pues yo juraría, vale, sí, o no, igual no juraba tanto. Pensaba que, cuando he escrito esto, pensaba que era así. Igual lo tendría que haber mirado. Muy buena apreciación. Pero sí que viene otra vez que tenéis en cuenta que puede darse el error. Puede darse porque puede haber un punto, comillas, punto. O, yo que sé, o puntos suspensivos, comillas, punto, ¿no? Porque si hay puntos suspensivos, entonces el punto sí que se pone. Pero es lo que os digo, os tenéis que poner un poco en lo peor. Para, a ver... de una manera un poco más profesional, digamos, ¿no? Ahora vamos a hacer las cosas un poco a andar por casa porque lo que se trata es de que practiquéis, no que hagáis perfectamente una cosa que funcione en el 100% de los casos, que además eso no ocurre nunca. Pues bueno, esto lo cambiaré. Esto es lo que os decía. Podía haber aquí un espacio y unas comillas, y esas comillas, ¿qué pasa? ¿Son una frase que empieza por comillas? ¿O está entrecomillando el texto anterior que acaba en un espacio? Pues la única manera que a mí se me ocurre es ir contando y saber si es una comilla impar o par. Yo es así como lo hago, porque si no es complicado. No... Las cosas en principio tendrían que estar perfectamente formateadas y tal, pero luego encontráis textos que no... ¿Sabes? Hay cosas como, yo qué sé, si copiáis un texto que estaba así en 2 columnas o lo que sea, y cada línea está separado por un salto de carro, pues esto dices, bueno, claro, yo es que estoy considerando que los saltos de línea son todo frases nuevas, pero claro, a lo mejor en este tipo de texto tendría que ver que en realidad solamente hay si hay 2 saltos de línea seguidos, o que tiene que acabar en punto, o a lo mejor me encuentro una frase que termina en un guión, perdón, una palabra a final de línea que termina en un guión y luego sigue por allí. Y entonces luego, ¿qué hago? El guión, ¿qué pasa? Que es un prefijo y le pone la parte del principio y un guión porque te está diciendo el prefijo pre y tal. No, esto va con lo siguiente, y si yo quisiera hacerlo super guay, tendría que tener en cuenta, bueno, es que este texto pone las... ¿cómo se dice en español? El hyphen el guión, ¿no? Lo típico de que separas una palabra en 2 renglones. ¿Cómo se llama esto? Es hyphen en inglés, ¿no? No sé, bueno, el guión, ¿no? Pues tendría que ver, y además, si yo lo quiero hacer súper guay, el guión me lo como y pego una palabra con la siguiente, pero claro, luego te encuentras cosas como los accionistas de la nueva Hispano-Suiza están de enhorabuena porque han sacado un nuevo coche eléctrico que además es verdad. Y Hispano-Suiza se escribe con un guión y lo mismo da la puñetera casualidad de que está a mitad de la frase y ya no sabes si Hispano-Suiza va con guión o es que lo está poniendo junto, pero claro, Suiza empieza con mayúscula después, con lo cual ya te da una pista de que no estás cortando una palabra por la mitad. Bueno, hay un montón de posibles casos puñeteros que cuanto más miras un texto, cuanto más textos miras, más te das cuenta
de que hay excepciones a las cosas que tú estás haciendo que dices, bueno, si hay un guión, es que son dos palabras juntas, que el guión, bueno, de hecho no lo he puesto aquí porque no es problema con las frases, pero los guiones son un problema también, porque pueden ser los guiones estos, no sé cómo se llaman, en plan de explicativos, que son como un paréntesis, que muchas veces van incluso dentro de los propios paréntesis o no, o pueden ser de inicio, ya os comenté, ¿no? Inicio de, pues, si tenéis un diálogo, o puede ser una lista que ponga una raya al principio de esto, pues bueno. Y luego hay problemas también con frases vacías. Hay veces que las frases vacías normalmente suelen ser porque ha habido algún tipo de error. Pero tenéis que tener en cuenta que, yo qué sé, si fuera un texto normal y de repente no se sabe muy bien por qué, bueno, si tenéis varios saltos de línea, aunque en entre medias tenga espacios, eso no es una frase, ¿sabes? Quiero decir, si tenéis un texto y hace salto de línea y por lo que sea el que escribió allí puso unos espacios y un salto de línea que tú cuando lo lees no se ve, pero a lo mejor ahí había algo antes escrito y el tipo lo borró, hay un tabulador a lo mejor porque iba a empezar ahí el texto, pero luego dijo, no, voy a dar otro salto de línea y lo separo con un espacio en blanco. Pues siguiendo estrategias de estas te puede ocurrir que de repente acabes con frases que no tengan nada. Entonces tienes que mirarlo también, que cuando algo tú lo consideres una frase, realmente ahí haya algo. Esto ocurre más a menudo de lo que parece. Entonces para esto, por ejemplo, os vale muy bien lo del strip y ver si efectivamente después de aplicarle strip lo que queda es algo. No se ha comido todos los caracteres del string y ya no queda nada. Bueno, visto la hora que es y que justo hemos mirado aquí, pues el próximo día empezaremos a hacer, yo creo que lo de los 2 puntos, que es como lo más sencillo para segmentar en frases y tal. Si queréis alguno practicar, pues podéis llevar ya las cosas hechas y yo os puedo dar tareas un poco más avanzadas. Y ya sabéis que podéis utilizar la página esta de Regex 101 y podéis un poco pensar qué tipo de expresión regular, teniendo en cuenta las cosas que os he contado, podéis hacer, por ejemplo, para que identifique esto y lo diferencie de esto y lo corte aquí, pero aquí no. Y todas estas cosas en principio lo vamos a hacer. Si alguien tiene ganas, luego hay otras... Bueno, luego la separación en tokens, esto en frases que es lo fácil. La separación en tokens tiene esto, que si ya lo hemos hecho ya no hace falta hacerlo, más otra serie de cosas que iremos viendo, pues esto de guiones y de, bueno, paréntesis tal y los blancos, bueno, hay una serie de cosas que ya veremos. Y bueno, pues en principio no me encuentra el NMDK. Sí, lo tengo y en el IDLE me funciona. Vale, ahora te lo miro. Es porque estás utilizando el intérprete de Python que no es. Un momento que voy a cortar la grabación.